la obesidad, el índice de masa corporal, la diabetes, enfermedad arterial coronaria, el inicio del consumo de tabaco, la cantidad de cigarrillos consumidos por día, cáncer de pulmón, insomnio, excesivo tiempo durmiendo durante el día, la edad del padre a la muerte y la edad de la madre a la muerte. Y eso se ha asociado con el TDAH, ¿correcto? Con pacientes con TDAH. Entonces, miren, ¿cuál probablemente es uno? Miren cómo está bien asociado al considerarse también un trastorno del neurodesarrollo, el TDAH, está asociado a el uso de cannabis, está asociado a la esquizofrenia, al trastorno depresivo mayor y al trastorno del espectro autista, ¿correcto? Igualmente, el número de niños, acá en la parte a enfermedades cardiometabólicas, así como también a alteraciones del sueño, ¿no? Excesivo tiempo durmiendo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Y esto no les voy a preguntar, ¿no? Esto yo más que todo se los traigo para que se den en cuenta cuánto de investigación ha habido respecto al TDAH, y hay genes asociados justamente a estos G-Ways que les he dicho, ¿no? Los G-Ways son Genome Weight Association Study, estudios de asociación de genoma completo, ¿ya? Los G-Ways han identificado diferentes patrones de genes, el PTPRF, el FOXP1, FOXP2, el MEP2DC, que anteriormente les expliqué, el SORS-S3, el DUPS6 o algunas variantes de número de copias asociadas. Y acá les voy a traer, miren, la correlación con odds ratio. Miren, esto es bien interesante, ¿no? Porque esto es ciencia, pues, chicos. ¿Ya? Miren, acá, ¿cuáles tienen mayor correlación? Los que hemos nombrado. El FOXP1, el FOXP2, el PTRF, pero en general, también, digamos, en odds ratio está el MAP1A, que es un gen que sintetiza una serie de proteínas asociadas a los receptores dopaminérgicos y de lesiones específicas en ciertos cromosomas. Pero al final se hace un puntaje de un riesgo poligénico, que se llama riesgo poligénico para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que hay una base genética sobre ciertos factores del ambiente y ciertos factores de la interacción social en el niño, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso. Yo no les voy a preguntar, pues, qué gen, eso no es para el pregrado. Les voy a poner casos clínicos, les voy a pedir este niño, o de repente les pongo un caso clínico con algo que les voy a mencionar ahora y les voy a decir cuál es el tratamiento de elección. Ahí les pondré, pues, metilfenidato, atomoxetina, sales de anfetamina, guanfacina, de acuerdo a cuál es el entonces, en la clínica que estamos, miren, deconstruyendo el síndrome en síntomas. Entonces, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene síntomas de inatención, que tienen síntomas de hiperactividad y síntomas de impulsividad. En los síntomas de inatención está alterada la atención selectiva, es decir, la concentración, y la atención sostenida. Los niños, chicos, no pueden, por ejemplo, como ustedes ahorita están anotando en sus tablets, sostener la atención en un momento. Están haciendo una tarea, la dejan y se van a hacer otra cosa. Eso es lo clásico en un niño con TDAH. Y vamos a ver, y esto es probablemente lo más bonito en TDAH, chicos. Miren, vamos a asociar cada región específica del cerebro con una alteración en la clínica. Por ejemplo, el córtex, el cingulado anterior dorsal está asociado con la atención selectiva. El córtex prefrontal dorsolateral está asociado con la atención sostenida y la resolución de problemas. El córtex prefrontal motor está asociado con síntomas de hiperactividad. Y el córtex orbitofrontal está asociado con síntomas de impulsividad. ¿Sí? Recuerden, por favor, eso. Y ahora vamos a ir viendo esto. Miren, valorando la atención a través del test de Stroop. Este es el test de Stroop. Se pone diferentes colores
con un color diferente y se le dice al niño que identifique el color, pero que el color que está escrito es de Stroop. El niño no va a poder hacer eso. Entonces, ¿qué pasa justamente como hemos visto acá, en la atención selectiva? El niño no puede seleccionar. Es decir, ¿qué empieza a haber ahí? Hay una hiperactivación de esa parte del cingulado anterior, dorsal, ¿correcto? Luego también tenemos la atención mantenida y acá se hace el test MBAC, ¿no es cierto? Que se le va pidiendo al niño que identifique el número que está marcado en rojo. Igual el niño no puede hacer eso. Hay una afinación ineficiente de los circuitos noradrenérgicos y dopaminérgicos, específicamente en el córtex prefrontal dorsolateral, ¿sí? Y el córtex orbitofrontal. ¿Por qué creen que el niño es impulsivo? Y miren esa figura. Clásicamente, por ejemplo, el profesor, ¿de qué se queja? La llama a la mamá. ¿Sabe qué, señora? Cada vez que yo estoy... Ni siquiera he terminado de hacer la pregunta a los niños y su hijo ya levanta la mano indicando que sabe la respuesta. Y eso es lo que pasa, ¿no? Por la impulsividad asociada al córtex orbitofrontal. Y finalmente la hiperactividad asociado a el córtex prefrontal también. Clásicamente es ese niño que es como si tuviera un motorcito dentro del mismo. Está sentado un ratito ahí, de ahí se sale afuera, entra por acá, va donde alguna de sus compañeras, le jala el cabello, le quita su botella, después se va corriendo por allá golpeando las carpetas. Eso es lo clásico en un niño con TDAH. Y esto es lo que se produce. Miren, hay una afinación deficiente de las neuronas, tanto en el córtex orbitofrontal, así como también en el córtex prefrontal dorsolateral y el cingulado anterior dorsal. Ahora, el córtex orbitofrontal tiene que ver con la parte límbica y motora. La parte límbica, por ejemplo, chicos, tiene que ver con la impulsividad, es decir, el niño interrumpe, el niño no puede esperar su turno. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando está en una fiesta infantil y están dando torta? Todos están esperando, la empuja a la niña de adelante, lo patea al niño del otro lado, lo empuja y recibe su torta, come 2 pedazos y se va a jugar a otro lado. Eso es lo clásico que pasa con un niño con TDAH, ¿ya? Ese es en la parte del córtex orbitofrontal con el circuito límbico y con el circuito motor. El niño no puede estar quieto, ¿correcto? No puede estar en su asiento, tiene que moverse. Y eso se traduce en hiperactividad. Y con el córtex prefrontal dorsolateral, así como en el córtex cingulado anterior dorsal, en la parte cognitiva, el niño no puede finalizar tareas, es desorganizado y tampoco no puede hacer un esfuerzo para poder sostener la atención. ¿Y eso qué va a generar en el niño? Problemas en la atención sostenida y en la resolución de problemas. Y además el niño no escucha. La mamá le dice, ¿sabes qué? Tienes que levantar eso. Han pasado 2 horas, el niño no ha levantado eso. Otra de las cosas es distraído, ¿correcto? Es olvidadizo y nada cuidadoso. Y eso le genera problemas en la atención selectiva. Es clásicamente el niño que comienza su año de estudios en el colegio y le compran pues sus útiles escolares, ¿no? Le compran una caja de colores de 48 colores, le compran sus libros, le compran todo. Pasan 2 días y se perdió todo. No hay colores, no hay libros, incluso hasta ni siquiera hay lonchera. Y se le pregunta al niño, ¿dónde has dejado? No, se me ha olvidado. Entonces, eso es lo clásico en un niño que tiene TDAH, ¿correcto? Para que no se olvide. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Esta es una neurona noradrenérgica y esto acá está mal. Esto debería decir D, es una neurona dopaminérgica. Entonces, normalmente cuando nosotros, en nuestro córtex prefrontal, se liberan estas neuronas, permiten centrar la atención. Sale la noradrenalina y actúa sobre los diferentes receptores alfa 2A, alfa 2B, alfa 2C. ¿Correcto? Descarga noradrenérgica. Lo mismo sucede con la dopamina. Sobre el receptor dopaminérgico D1, el D2 y el D3, pero se produce una descarga tónica de manera normal.
¿correcto? Es normal. Cada vez que yo necesito centrar mi atención, se libera dopamina, se libera noradrenalina, pero de una manera tónica, por picos. Pero ¿qué pasa en el TDAH? Miren lo que pasa en el TDAH. Hay una señal, hay una actividad ineficiente, hay una señal débil. Entonces, ¿qué pasa? No se libera de una manera adecuada la noradrenalina, no se libera de una manera adecuada la dopamina, y al final esto ¿qué va a generar? Que finalmente el niño no pueda centrar su atención, no pueda probablemente seguir de una manera continua una tarea, ¿sí? Entonces, miren la excesiva comorbilidad que existe, lo que les he dicho, ¿no es cierto? Miren, viene el factor estresante y ya también ¿qué pasa? La neurona se estresa y empieza a liberar con mayor cantidad noradrenalina y dopamina, pero lo hace de una manera desorganizada. Por eso que les digo que hay una afinación ineficiente. En el estrés debería liberarse de una manera adecuada. Ya no se libera de manera tónica, sino se libera de manera fásica, de un golpe. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Va a empezar a estimular los diferentes receptores adrenérgicos, los diferentes receptores dopaminérgicos, y al final, ¿qué va a pasar con el paciente? A largo plazo, cuando no recibe tratamiento, va a empezar a hacer las comorbilidades. Consumo de sustancias, otra de las cosas que va a hacer es ansiedad excesiva por activación, y finalmente lo que le va a traer la consecuencia a nivel del desempeño académico. Desatención, dificultad para la atención por la activación excesiva. Y miren, este cuadrito también es bien importante para que entiendan lo que yo les decía, ¿no? Avanza la edad, chicos, y lo que disminuye es la impulsividad, pero predomina la inatención, ¿correcto? Miren, este es el subumbral, ¿no es cierto? Donde probablemente una persona va a funcionar de una manera adecuada. Entonces, en preescolar, ¿qué predomina, no es cierto? Predomina la impulsividad y predomina además la hiperactividad, ¿correcto? En la parte preescolar. Ya en la edad escolar va a empezar a presentarse como trastornos de comportamiento, problemas académicos, dificultades para las interacciones sociales o problemas de autoestima. ¿Qué predomina en la edad escolar? Miren, chicos, igual sigue la inatención y empieza a bajar un poquito la impulsividad, igual la hiperactividad. Ya en la adolescencia empiezan a haber más problemas académicos, dificultades en las interacciones sociales, problemas de autoestima, y empieza ya a tener el paciente por la impulsividad problemas legales, ¿correcto? Pero miren, ¿qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que continúa? A pesar, digamos, de que pasa los diferentes ciclos vitales, lo que predomina es la inatención. Es por eso que en una edad universitaria un paciente con inatención podrá rendir en una carrera universitaria, no va a poder rendir. Un paciente, por ejemplo, con TDAH no diagnosticado, sin tratamiento, ¿podrá estudiar medicina? Es imposible, ¿correcto? Sin tratamiento. Con tratamiento sí va a poder estudiar, ¿no? Pero si lo han tratado ya desde niño, probablemente a una determinada edad ya madura el cerebro y ya no necesita medicación. Eso es lo que pasa. Y en la edad adulta, ¿qué va a pasar cuando, miren, todo lo que pasa cuando no se diagnostica de manera temprana? El paciente va a tener fracaso ocupacional, problemas de autoestima y al final la comorbilidad con patología dual y los problemas probablemente legales. Incluso el paciente termina ¿dónde? En la cárcel, ¿correcto? Porque empieza a tener conductas disociales, ¿sí? Por la propia impulsividad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a abordar a un paciente con TDAH? Por dominios, ¿ya? Primeramente el dominio de organización y inatención, porque el niño va a tener problemas para organizar tareas, lo que les decía, pierde los objetos para hacer sus tareas, las tareas necesarias, o tiene problemas para terminar tareas. La mamá lo sienta en su escritorio para que haga su tarea, lo deja un ratito y el niño ya está en la cocina sacando los vasos de un anaquel, por ejemplo, ¿sí? Luego, en los problemas de la atención, se distrae, tiene falta de atención, no escucha, se olvida con facilidad, comete errores por descuido y evita tareas que requieran concentración.
¿sí? Eso es en la parte del dominio de organización y inatención. En el dominio de impulsividad e hiperactividad, es fácil recordar, ¿no? El niño habla demasiado, da respuestas bruscas, esa imagen que les he puesto, ¿no? El profesor pregunta algo y así el niño no sabe la respuesta, ya está levantando la mano para responder. O grita desde atrás. ¿Sí? Interrumpe a otros y no puede jugar en silencio. Y excesivo movimiento, lo que les decía, parece un motorcito. Se agita y se retuerce, se levanta de su asiento, es inquieto, siempre se está moviendo y no puede esperar su turno. Incluso a estos niños les dicen que son una plaga, ¿no es cierto? Y los síntomas tienen que haber estado presentes. Esto es del DSM-5, pero ya redujeron el tiempo por lo menos desde los 7 años para hacer el diagnóstico, ¿sí? Y los síntomas, y esto es otra cosa que yo quiero que recuerden, no tiene que estar restringido a un solo ambiente. El niño tiene que tener estos síntomas tanto en la casa como en el colegio, ¿correcto? Para poder hacer el diagnóstico de TDAH. Y tiene que tener de organización y inatención 6 de 9 síntomas, más 6 de 9 síntomas de el dominio de impulsividad, hiperactividad, y hay diferentes presentaciones. La presentación combinada, donde hay tanto inatención con hiperactividad e impulsividad. La presentación de predominio inatento, donde predomina la inatención, recuerden que eso es más frecuente en niñas. Y la presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva, que es más frecuente en niños, ¿correcto? ¿Y cuánto tiempo tiene que tener el niño con esta sintomatología? Por lo menos 6 meses. ¿Y desde qué edad se puede diagnosticar? Desde los 7 años. Porque si yo les pongo un caso clínico de un paciente con 13 años que parece ser un TDAH, pero tiene más problemas de conducta, no me van a marcar TDAH, ¿no es cierto? Me van a marcar trastorno de conducta. ¿Correcto? Recuerden, por favor, eso. ¿Sí? Y vamos a hacer una... Y acá les traigo una memotecnia, como a veces les traigo en algunos cuadros, para que puedan recordar los criterios diagnósticos de manera fácil. ¿Cuál es la pregunta de descarte? Con padres, tutores o maestros. Recuerden que acá siempre es muy útil valorar a los maestros, porque incluso hay escalas para administrarle a los maestros y poder valorar TDAH. Y a los padres también. Y al niño o el adolescente. Se mueve mucho, no puede estar quieto y le cuesta poner atención en la escuela, correcto. Entonces van a recordar, esta es la memotecnia para poder recordar a los niños, al paciente que tiene TDAH. MPAT, ¿ya? Usted va a necesitar, porque es MPAT, mucha paciencia antes de dar clase a los niños hiperactivos. ¿M de qué? Movimiento en exceso, hiperactividad. Problemas de organización, dificultad para terminar tareas. A de problemas de atención y D de discurso impulsivo. Mínimo 6 meses y tiene que tener estos criterios. Es mucho más fácil recordar eso, ¿no? Recordando que un profesor va a tener pues, problemas para poder dar clases a niños hiperactivos. ¿Sí? Y imprescindible de lo que nosotros tenemos que hacer en la evaluación es la entrevista con los padres, ver el funcionamiento en la casa, primero, la entrevista con el niño, la exploración psicopatológica, la información de los profesores, ¿correcto? Los criterios diagnósticos, ya sea del DSM-5, CIE 10 o CIE 11, y algunos cuestionarios autoaplicados de TDAH, ¿no? El que más se utiliza, chicos, es el test de Conners, ¿ya? Conners se llama, Conners, para padres y profesores. Es muy recomendable lo que les decía, ¿no? Ver si el niño tiene de repente algún déficit sensorial, pruebas de visión y audición, la exploración física, evaluar el cociente intelectual, porque estos niños tienen un cociente intelectual normal, ¿correcto? Y pruebas neuropsicológicas que ya les mostré al momento de valorar, digamos, los diferentes dominios, ¿no es cierto? El Continuous Training Performance Test, el test de Stroop y el test de Caras. Recomendable, evaluación pedagógica y pruebas de aprendizaje, lectura, escritura y matemáticas, analítica general, y necesario si se sospecha de epilepsia, electroencefalograma, o si se sospecha de algún cuadro neurológico, resonancia magnética cerebral y genético. ¿Y cuándo es innecesario? Esto es algo muy importante, ¿no? Porque ha habido bastante publicidad de que
los azúcares añadidos, que el azúcar genera que el niño tenga más TDAH. Es una mentira completa, chicos. ¿Para qué yo le voy a hacer pruebas de alergia alimentaria? ¿Para qué le voy a hacer pruebas de reeducación auditiva, pruebas de lateralidad cruzada? Es por gusto hacer eso, chicos. ¿Ya? Y esto es algo, lo que yo les decía, miren, ¿no? En varones, ¿qué predomina? El patrón combinado. Miren, combinado. Igual en mujeres, combinado. Pero el inatento predomina mucho más en niños, en niñas que en niños. ¿Ya? Recuerden, por favor, eso. Y acá están los criterios diagnósticos, que no es necesario que ustedes se los aprendan. ¿Correcto? Esto es más que todo para que vean, ¿no? Más de 6 años. Esto sí es desde el DSM-5 versión revisada. Ha puesto acá 7 años. No se olviden de eso. Ya eso les voy a preguntar. Y síntomas de falta de atención, de hiperactividad e impulsividad. Y los síntomas ocurren en más de un entorno, 6 meses como mínimo. Y acá se habla, ¿no es cierto?, de la presentación combinada, de la presentación predominantemente con falta de atención y de la presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva. ¿Sí? Y el tratamiento. Y este cuadrito también es bien interesante para que ustedes se den cuenta que estamos hablando del tamaño del efecto de la intervención farmacológica en los pacientes. ¿Cuál de estos cuadros, cuál de estos medicamentos tiene mayor efecto sobre el TDAH? A ver. Vamos a preguntar a Adrián. Las sales de dexanfetamina. Ya, después de las sales de dexanfetamina está solo la dexanfetamina y el metilfenidato. El metilfenidato está muy asociado a clonidina, que estos son fármacos no estimulantes, y o anfacina, atomoxetina, ¿correcto? Pero cada uno de estos, lamentablemente las sales de dexanfetamina ya no se utilizan con mucha frecuencia porque provoca mucho problema cardiológico. Y además tiene mayor riesgo de... ¿Qué son las anfetaminas? ¿Son drogas o no son drogas? Son drogas estimulantes. Tiene riesgo de adicción, ¿correcto? Tolerancia, al igual que el metilfenidato, pero el metilfenidato con menos riesgo y con la atomoxetina. Entonces, esto es muy importante para que tengan en cuenta ya el tamaño del efecto de los medicamentos. Entonces, ¿cómo actúa, por ejemplo, el metilfenidato? El metilfenidato, chicos, es un fármaco estimulante que bloquea tanto en las neuronas noradrenérgicas como en las dopaminérgicas, la bomba de recaptación de dopamina y la bomba de recaptación de noradrenalina, haciendo que, además, también actúa sobre el BMAT, ¿no es cierto? Es decir, sobre el transportador vesicular de monoaminas tipo 2, BMAT2, haciendo de que se libere mayor cantidad de noradrenalina y mayor cantidad de dopamina, como si estuviera afinando el circuito. Ya no se libera con tanta intensidad como hemos visto frente al estrés. Eso es lo que hace metilfenidato. Las anfetaminas ya también tienen una acción muy diferente, ¿correcto? Primeramente inhiben de manera competitiva el transportador de dopamina, por ejemplo, y además actúan sobre de manera competitiva, actúan sobre el BMAT haciendo un transporte retrógrado, ¿correcto? Concentrando mayor cantidad de dopamina y finalmente se produce mayores cantidades de niveles altos de dopamina intracelularmente y eso permite que la anfetamina haga liberar tanto desde la parte interior, así como también bloqueando el transportador de dopamina con las anfetaminas. ¿Ya? Y acá tenemos, digamos, la utilidad de metilfenidato y anfetaminas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran... acá, ¿por qué les pongo el núcleo accumbens? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Qué pasa con el núcleo accumbens? ¿Qué riesgo hay con el metilfenidato y las anfetaminas? Adicción, ¿no es cierto? Y miren,
tanto metilfenidato como anfetaminas actúan también sobre neuronas del núcleo accumbens, generando placer. Entonces son medicamentos que tienen riesgo de desarrollar tolerancia y desarrollar dependencia, mucho más con las anfetaminas, por favor, recuerde. Sin embargo, como nosotros hemos visto que hay bastante comorbilidad en pacientes con TDAH y consumo de sustancias, se ha creado un medicamento que tiene menos riesgo de desarrollar eso, es decir, un medicamento no estimulante. ¿Cuál es ese medicamento? La atomoxetina. ¿Ya? Entonces, si yo les pongo un caso clínico de un paciente que tiene diagnóstico de TDAH y además es consumidor de cannabis, y les pongo cuál es el tratamiento de elección, el paciente ya está recibiendo tratamiento con gabapentina para la dependencia a cannabis, para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad comórbido que tiene. ¿Cuál es el tratamiento de elección? No me van a poner metilfenidato, no me van a poner dextroanfetamina, no me van a poner lisdexanfetamina, me tiene que marcar atomoxetina, ¿no es cierto? Sí, esa es la gran... Por eso yo quiero que miren lo que pasa en el núcleo accumbens. No está bloqueando el transportador de dopamina, ya que actúa más que todo la atomoxetina como bloqueador de noradrenalina y de manera consecutiva también bloquea en cierta manera la dopamina. ¿Sí? Eso es lo importante en la atomoxetina. Esto es más que todo para que recuerden, porque estos grafiquitos son bien ilustrativos. Y acá tenemos los psicofármacos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los fármacos que tenemos? Lamentablemente no tenemos las miren, por ejemplo, ¿ven alguna anfetamina dentro de los estimulantes? Solo la lisdexanfetamina, ¿no es cierto? ¿Y la lisdexanfetamina para qué utilizábamos? A ver. Muy bien. ¿Para qué trastorno de conducta alimentaria, Angelina? No. ¿Quién ha dicho atracón? Muy bien, Gabriel. Para el trastorno por atracón se utilizaba lisdexanfetamina. No hay lamentablemente acá, pero también está. Pero lo que nosotros más utilizamos es el metilfenidato. Lamentablemente en los hospitales públicos lo único que hay es este metilfenidato de liberación inmediata, de 10 miligramos. ¿Cuál es la dosificación efectiva? ¿Cómo se da en niños? Es de 0.7 a 2.1 miligramo kilogramo día. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el gran problema del metilfenidato? El tiempo de vida media. Hay que darlo por lo menos 3 veces al día. Entonces, el niño, ¿a qué hora necesita estar atento? En el colegio. Entonces, probablemente se le da a las 8, al mediodía y en la tarde para que termine de hacer sus tareas a las 4 y hasta las 8 está activo. Porque no le van a dar en la noche buen metilfenidato, ¿no? Entonces, el niño no va a dormir. ¿Correcto? Y tenemos el metilfenidato de liberación prolongada o del sistema OROS. ¿Correcto? ¿Cuál es el problema? Dura 12 horas. Hay presentación de 18, 27, 36, 54 miligramos. ¿Ya? Pero es una cápsula especial que libera de manera osmótica el medicamento. El problema es el costo. ¿Sí? El costo. ¿Ya? Y de no estimulantes, el único que tenemos es la atomoxetina, que viene en tabletas de 40 y 60 miligramos. Pero yo quiero que recuerden cuál es por qué la atomoxetina, en qué caso sería la atomoxetina el fármaco de elección para tratar el TDAH, cuando hay comorbilidad con consumo de sustancias. Eso, por favor, recuerden. ¿Ya? Y miren el impacto del tratamiento del TDAH. Este es un niño sin metilfenidato. Miren cómo está su escritura. Está como mis recetas, ¿no es cierto? Y miren el paciente cuando está recibiendo su metilfenidato. ¿Hay una diferencia sustancial o no? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Eso es lo importante. Y acá tenemos el algoritmo del tratamiento para el TDAH. Entonces, realizamos el diagnóstico haciendo la valoración a los padres, también al profesor en el colegio, valorando de una manera adecuada, DSM-5, CIE-10, los criterios que cumplan, que el niño tenga por lo menos de 7 años, que esté impactando en su funcionamiento. Hacemos el tratamiento multimodal porque requiere también terapia cognitiva, psicoeducación y después terapia cognitiva.
vamos a dar educación a padres, intervenciones dirigidas a niños, estrategias dirigidas a padres, las intervenciones escolares y el tratamiento farmacológico. Y todo TDAH requiere tratamiento psicofarmacológico de primera línea. Esa es la gran diferencia acá, chicos, que a diferencia de los otros trastornos que hemos hecho, este trastorno sí requiere tratamiento farmacológico de primera línea. ¿Cuál es el fármaco de elección? Metilfenidato. ¿Correcto? Metilfenidato. Primera opción. Hay un éxito con el fármaco, mantenemos el control y el cuidado y evaluar la comorbilidad emergente, porque siempre puede aparecer comorbilidad. Para tratar la comorbilidad y en tratamiento alternativo, si no funciona el metilfenidato, se puede utilizar guanfacina, lamentablemente no tenemos guanfacina, o la segunda opción en nuestro país sería atomoxetina. Correcto, pero ya las sales de anfetaminas ya no se utilizan. Ya recuerden eso, por el riesgo de cardiotoxicidad y además el riesgo de tolerancia, abstinencia y el desarrollo de dependencia. Y les traigo una imagen. ¿Quién conoce a esta atleta? ¿Qué creen que tiene? TDAH. Sí, miren. Simone Biles, la más condecorada gimnasta estadounidense, y miren lo que ha sucedido con ella. Ha anunciado orgullosamente que sufre de TDAH y ha sido autorizada por la WADA, la World Anti-Doping Association, para utilizar su metilfenidato y participar en la competición. ¿Sí? Miren, se dan cuenta que no son trastornos, que no... ¿Ustedes creen que una persona que no tenga capacidad de atención, concentración, podría hacer toda la gimnasia rítmica que hace esta atleta? No, y recibe su metilfenidato. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante. Ahora vamos a hablar del último trastorno. ¿Cuántas diapositivas nos faltan? ¿Ya ven? Sí termina. ¿Pensabas que no? No, ¿quién pensaba que no? Andrea, ¿no es cierto? A ver, ahora por castigo va a leer Andrea. Lee, por favor. Paciente que consulta con sus padres al servicio de salud mental infantil, referida por su escuela a la edad de 7 años. Su maestra de segundo grado refiere que la paciente tiene un comportamiento que perturba a sus compañeros, sus profesores, y no permite el adecuado desempeño de las actividades escolares. Se mueve constantemente, no permanece mucho tiempo en su silla, no alcanza a tener niveles adecuados de atención cuando se compara con los demás alumnos de su mismo nivel. Sin embargo, es evidente para todos sus maestros que es una niña inteligente, aprende con facilidad, en especial los contenidos numéricos y las cantidades y conjuntos. Tiene una especial atracción por las artes y la música y es en general una niña activa y muy verbal. Habla mucho con sus compañeros y amigos, incluso cuando se le ha solicitado permanecer en silencio. Acá, por ejemplo, Andrea, ¿qué trastorno del neurodesarrollo descartarías? Porque la paciente... ¿Autismo? ¿Qué paciente descartar autismo? ¿No es cierto? Descartar autismo. ¿Ya? Continúa, por favor, Andrea. Refieren sus padres una temprana infancia normal, indicando de desarrollo un poco acelerado, sostuvo la cabeza al nacer, se sentó sola a los 2 meses, a los 11 meses caminaba sin apoyo, no gateó, dijo sus primeras palabras antes del año y controló sus esfínteres a la edad de 2 años. En el jardín de infantes comenzó a tener dificultades con los otros niños, era generalmente descrita como agresiva y no toleraba el juego en común, no toleraba la frustración y en varias ocasiones agredió físicamente a otros niños y a sus maestros, con mordeduras y lesiones cutáneas. A su vez, cuando se le negaba algún deseo o capricho, desde los 3 años se agredía su cara y brazos, en ocasiones hasta sangrar, por lo cual tiene varias cicatrices. Estos comportamientos han aumentado hasta la fecha, acompañados de llanto y rabieta, en ocasiones tira de su cabello hasta quedarse como un bicho. ¿Qué te parece? ¿Qué más está predominando, Andrea, en la conducta de la paciente? Poca tolerancia, que no sea... Poca tolerancia a la frustración. ¿Y qué más está haciendo? ¿Está teniendo descarga de qué tipo? Física o conductual, ¿no es cierto? Está actuando a través de la conducta. ¿Está respetando, digamos, las figuras de autoridad? No, ¿no es cierto? Continúa, por favor. Descrita siempre como una niña hiperactiva, no mide riesgos ni se muestra cuidadosa en ella misma. Tiene en su cuerpo varias cicatrices de heridas, cortaduras y ha sufrido varias fracturas por su nivel de actividad motora y su descuido. Con la llegada
llega a la primaria se torna cada vez más agresiva y retadora. Reacciona de manera irada, vehemente cuando se le da la contra y es especialmente difícil y contradictoria con las figuras de autoridad. Sus maestros la conocen bien y refieren que es una niña a la cual no se le puede decir que no. Con grandes dificultades logran controlar sus impulsos y, con frecuencia, al poner un límite a su comportamiento o negarse a sus deseos, reacciona de manera agresiva, verbal y físicamente, lo cual genera una situación caótica en el aula de clase. Si bien sus padres reconocen algunos de estos comportamientos como comunes en casa, insisten que en el colegio los profesores no saben tratar adecuadamente a su hija. Ellos han optado por no contradecirla, acceder en cierta medida a sus pareceres para evitar problemas y lograr en algunos casos negociar con ella. Fue valorada por la psicóloga de su colegio, quien opina que tiene bajos niveles de atención, intolerancia a la frustración, comportamientos desafiantes y sugiere que en su caso no hay pautas de crianza adecuadas. La paciente es remitida al servicio de psiquiatría infantil previa valoración neurológica infantil con resultados normales para su edad. Se aplicaron las escalas de Conners para padres y maestros y se reporta un perfil sugestivo de posible TDAH de predominio hiperactivo impulsivo. Ahí te justamente la escala del test de Conners, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Andrea? ¿Esta niña tendrá TDAH? ¿No tendrá TDAH? No parece, ¿no es cierto? A ver, está muy bien lo que estás pensando. Sin embargo, dada la gravedad de los síntomas comportamentales, se sospecha que no es un típico caso de TDAH, pues tiene elementos muy sugestivos de un tipo de trastorno de conducta. Su comportamiento no se explica solo por la presencia de un trastorno de atención y se duda si está o no presente en la niña, o si constituye en un diagnóstico principal. Porque clásicamente no son pues, los síntomas de una inatención, de una hiperactividad o impulsividad, son más que todo de un patrón personal de respuestas a ciertas circunstancias. ¿Desafía o no desafía a las figuras de autoridad? A sus padres, a los profesores. ¿Qué hace cuando alguien le quiere dar la contra? Le mete un puñete a su compañero, ¿no es cierto? Y esto es clásicamente este es un trastorno de conducta negativista desafiante. ¿Y cuál va a ser la gran diferencia con el trastorno de conducta o de conducta disocial? Porque el adolescente con trastorno de conducta disocial ya rompe las normas y reglas, se escapa de la casa, miente, tiene comportamientos probablemente típicamente ya disociales, maltrato de animales, quemar cosas, robar, estar presente, por ejemplo, en una pandilla, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que recuerden, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los trastornos de conducta. ¿Qué es la conducta? Es la relación existente entre elementos individuales para que yo organice mi comportamiento y cómo yo, las consecuencias generadas por este comportamiento de acuerdo al estadio de desarrollo del niño o del adolescente. Esa es la conducta. Y el comportamiento van a ser ese conjunto de reacciones que cada individuo tiene en determinada situación y frente a un estímulo determinado. Acá ya sabemos, el temperamento es netamente lo genético, ¿no es cierto? Son características en el afecto, la actividad, la reactividad de estímulos, la autorregulación, propias del niño en formación. Genera una forma específica de ser que lo caracteriza. Hay niños con temperamentos irritables, ¿o no? A ver, díganme. Hay niños con temperamentos mucho más de repente asequibles. Hay niños también introvertidos, ¿correcto? Y también hay niños, por ejemplo, es clásico, ¿no es cierto? El matoncito de la clase, ¿no es cierto? O la matoncita de la clase. Pasa eso, ¿no es cierto? ¿Y qué es un trastorno de conducta? Es cuando estas acciones o estas reacciones frente a su entorno físico, familiar, escolar y social no son de naturaleza patológica. Están generando disfunción en su ambiente, ¿correcto? Eso es un trastorno de conducta. Entonces, un trastorno de conducta, chicos, tiene que ver con estas acciones y reacciones del niño y del adolescente frente a su entorno, como ya lo hemos indicado, físico, familiar, escolar y social, y son de naturaleza patológica. El niño que va a empezar a tener agresiones físicas o verbales, ¿correcto? Puede tener comportamientos disruptivos, rompiendo normas, y también oposicionales.
Si el profesor le dice, quédese sentado ahí, no se sienta, se sale y le tira la puerta al profesor. O le tira la mota desde atrás cuando había mota todavía. ¿Correcto? ¿Qué más? Causan daño o impiden la adecuada interacción social. A los compañeritos, por ejemplo, les roba su refrigerio. ¿Correcto? O les pide dinero. ¿Sí? Son comportamientos que también sucede, alteran la funcionabilidad, va a empezar a tener problemas en el desempeño académico, no son parte de una variación normal del desarrollo, de acuerdo a la edad o a la cognición, y no son parte tampoco de síntomas comportamentales de otro trastorno físico, mental o emocional. Muchas veces se confunde el TDAH con el trastorno de conducta, como en el caso clínico que les he presentado. ¿Sí? Y finalmente se manifiesta de forma permanente, es decir, es pues como les he dicho, ¿no? Son los precursores, los trastornos de conducta son los precursores en el adolescente de los trastornos de personalidad, chicos. Si no se interviene de una manera adecuada, el paciente va a terminar desarrollando un trastorno de personalidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clasificación? Tenemos dos grupos de trastornos. El trastorno negativista o oposicionista desafiante, ¿correcto? Donde se inicia desde la temprana infancia, el pico tiene a los 12 años y hay problemas en la socialización con los adultos y en respetar las figuras de autoridad. El niño no respeta figuras de autoridad, tiene un negativismo activo. La mamá le dice, ¿sabes qué cosa? Alista tu mochila. No lo hace. ¿Sabes que tienes que bañarte? No se baña. ¿Correcto? Se hace más evidente ante las exigencias del desempeño escolar, o si no, reta a las figuras de autoridad, a sus profesores. Tú no sabes nada, le dice, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el trastorno de conducta disocial es el... ¿Se acuerdan, no es cierto, que cuando vimos trastorno disocial de la personalidad, cuál era uno de los requisitos imprescindibles para hacer el diagnóstico? Que el paciente tenga un trastorno de conducta disocial antes de los 15 años. Y esto es justamente eso, ¿no? No respeta normas y reglas, no adquiere pautas sociales, rechaza la corrección de adultos, hay agresividad contra personas, contra animales, puede incendiar cosas, destruir propiedades, miente y manipula y empieza probablemente a robar también. Y pertenece a probablemente grupos o pandillas, ¿sí? Y este patrón aparece antes de los 13 años. Y acá tenemos los criterios diagnósticos, ¿no? En el trastorno negativista desafiante igualmente tienen que ustedes, chicos, que centrarse en que el paciente negativista desafiante nunca se escapa de la casa, recuerden por favor eso, pero sí desafía las figuras de autoridad, pero nunca llega a tener conductas francamente disociales, robar, mentir, manipular. ¿Correcto? En el trastorno negativista desafiante. Y en el trastorno de conducta disocial, ¿qué es lo que hace el paciente? Prácticamente es como si fuera un disocial de menos de 15 años. Empieza a robar, inicia peleas físicas, acosa a otras personas, puede tener, digamos, comportamientos impulsivos en la esfera sexual, inicio temprano de relaciones sexuales, consumo de sustancias, y esto es algo muy importante, se escapa de la casa. La anterior vez, ¿qué día? Sí, el día... me trajeron, sí. ¿Qué día he hecho consulta? ¿Martes, miércoles? No, el martes. Martes me trajeron un adolescente de 14 años, de 13 años, que estaba en una pandilla de la barra brava del universitario en Mariano Melgar. Todos los días consumía alcohol la chiquita, se escapaba de su casa con la mamá, le ha robado dinero a la mamá. Uno habla con esta paciente y no tiene ningún tipo de remordimiento. Y con el grupo de mis alumnas que están acá hemos visto un paciente ecuatoriano, ¿no es cierto? ¿Qué cosa había hecho? Ha robado y también ¿qué ha utilizado? Ha acuchillado, ¿no es cierto? ¿Y cómo me respondió cuando le dije, ¿has acuchillado? No, como si nada, ¿no es cierto? Y ha estado viajando, 14, 15 años, y ha estado viajando de Ecuador a Perú, en Tarapoto, como mochilero. Y consumidor de sustancias más, ¿no es cierto? Eso es, digamos, el trastorno de conducta disocial. Y
el tratamiento inicialmente va a ser psicoterapéutico, asesoría familiar, consejería escolar, terapia cognitivo-conductual, integrar el tratamiento con la familia, la escuela y el propio terapeuta. Muchas veces estos pacientes, chicos, terminan ¿dónde? A ver, no en la cárcel, antes de ir a la cárcel, terminan pues en estos albergues, ¿no es cierto? Que dependen justamente ahora dependen de CONADIS, chicos, ya que son la albergue en Alfonso Ugarte acá, ¿no es cierto? Por la avenida Parra, hay un albergue para adolescentes problema, ¿correcto? Psicofarmacológico, no existe evidencia clínica que tenga un soporte suficiente para el tratamiento exclusivo del trastorno de conducta. Inicialmente hay que tratar las comorbilidades, porque muchas veces el trastorno de conducta viene con comorbilidades. TDAH, evitar utilizar metilfenidato. ¿Qué podemos utilizar en estos pacientes? Atomoxetina, ¿correcto? En el trastorno por uso de sustancias, tratar el cuadro de la adicción. Si hay trastorno de control de impulsos, divalproato, y antipsicóticos, extrapolando lo que se utiliza para el trastorno del espectro autista, se puede utilizar aripiprazol y risperidol. Entonces, esto es algo que quiero que recuerden, chicos, ¿no? El tratamiento de estos trastornos, del trastorno de conducta de niños y adolescentes, tiene que ser considerado por los sistemas de salud como una prioridad. ¿Por qué? Porque si es que no se interviene de manera temprana en estos niños o en estos adolescentes, posteriormente, ¿qué va a haber? Va a haber consecuencias individuales y colectivas para la salud pública. ¿Qué cuesta más? Probablemente construir una cárcel o invertir en la salud de los niños. Una cárcel, ¿no es cierto? Pero se puede evitar construir una cárcel, por supuesto, atendiendo a los niños y a los adolescentes, ¿correcto? Entonces, hasta ahí, chicos, hemos terminado. Miren, por ejemplo, esto es clásico y lamentablemente en nuestro sistema de salud se repite. Son comportamientos, muchos jóvenes pasan internamiento en estos centros juveniles, ¿no? Donde no son evaluados por un psiquiatra, no hacen una psicoterapia adecuada, ¿correcto? O simplemente los tienen ahí hasta que cumplan los 18 años y la ley disponga dónde deben estar, ¿correcto? Y acá tenemos los diagnósticos diferenciales, ¿no? Acá es más importante, miren, entre el TDAH, que es el cuadro más frecuente como cuadro único, y el trastorno de conducta. Ejemplo, ¿cuáles son los síntomas diferenciales no presentes en el TDAH? La hostilidad, el resentimiento, la actitud vengativa y rencorosa, chicos. Y que el niño pasa siempre enfadado en el trastorno de negativista desafiante. Y problemas legales, violaciones serias de las normas sociales o de los derechos de otras personas en el trastorno de conducta disocial. ¿Correcto? Y acá les dejo, es mejor el hombre que confiesa francamente su ignorancia que quien finge con hipocresía. Y gracias por su atención. Ya hemos terminado. Gracias, chicos. Está la clase ya en el aula mismo. ¿De quién es esto?